Buenos días, damas y caballeros. Qué gusto saludarles en nombre de las autoridades del Centro Nacional de Registros. Esta mañana vamos a celebrar nuestro programa número 3 del año 2021. Aprovechamos también esta oportunidad para comentarles de que nuestro programa Viernes de Capacitación va a continuar todo este año, todo el año 2021. Estamos compilando una serie de temáticas vinculadas a cada uno de los procesos rectores del Centro Nacional de Registros. Esta mañana vamos a desarrollar la temática denominada las observaciones registrales y su fundamentación. Este tema tendremos como conferencista a la licenciada Rosa Norma Rodríguez. Rosa Norma es la registradora jefa de la Oficina Departamental de Morazán. Tiene una maestría en gobernabilidad y alta gerencia pública y ha formado parte del programa de formación de formadores de la Escuela de Formación Registral, lo que significa que es de nuestras capacitadoras tanto a nivel institucional como a nivel interinstitucional en todos los proyectos de articulación entre las diferentes entidades de Estado. Por otra parte, también es importante mencionar los aspectos generales y metodológicos de esta conferencia. Este 2021 hemos cambiado un tanto la metodología y la modalidad y ampliamos la conferencia. En algún momento estábamos dando conferencias de 25 minutos a 30 minutos. Ahora estamos cambiando la modalidad. Ahora la conferencia se va a extender 50 minutos. Por otra parte, también en el chat usted puede poner observaciones, recomendaciones, sugerencias y pedirle de favor que también ponga temas de interés. Los temas que usted tenga como usuario para nosotros son sumamente valiosos en cualquiera de los registros de los cuales nosotros tenemos rectoría. Y cuando hablamos de los registros, hablamos del registro de garantías mobiliarias, del registro de la propiedad intelectual, del registro de comercio, del registro de la propiedad, raíces e hipotecas y también del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional. Los temas que usted tenga interés, por favor ponerlos en el chat. Nosotros los vamos a hacer la diligencia pertinente o la gestión para que esos temas se puedan desarrollar. O sea, hay un tema que ya hemos dado y ustedes gustan que ese tema se repita, también es bienvenido, nosotros lo podemos programar. Por otra parte, tenemos, no tendremos la parte relativa a preguntas y respuestas, ya que tenemos 50 minutos de conferencia, pero vamos a hacer una visualización de la temática desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista práctico y desde un punto de vista académico. Y eso para nosotros es sumamente valioso. El programa también es grabado y luego puesto a disposición del público a través de nuestra página web, a través del canal de YouTube. Y por otra parte, decirles que cada uno de los programas que nosotros hemos desarrollado, contamos con todo el material. Si hay alguno en particular y usted nos pone su correo electrónico, la dirección, nosotros se lo hacemos llegar. Les agradecemos por su presencia esta mañana. Vamos a dar inicio con esta conferencia tan valiosa, tan importante para ustedes como usuarios y para nosotros por el acercamiento y la vinculación que tenemos con ustedes. Entonces dejo en buenas manos a la licenciada Rosa Norma Rodríguez, registradora jefa de la Oficina Departamental de Morazán, del registro de la propiedad de raíz e hipotecas. Rosa Norma, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, estimado Mauricio. Buenos días a todos los participantes. Efectivamente, como lo ha mencionado el licenciado Ramírez, el tema de este día se refiere a las observaciones registrales y su fundamentación. El propósito de este webinar es poder identificar esas observaciones registrales más frecuentes que pueden aparecer en los diferentes instrumentos sujetos a inscripción, así como facilitar a nuestros usuarios las herramientas que permitan cumplir los requisitos de inscripción y determinar también de esa forma eficaz de poder superar esos defectos o esas inconsistencias que como registradores encontramos en estos documentos que ustedes nos presentan
y son sometidos a esa calificación registral. Para ello decimos pues la base legal de la calificación de documentos la encontramos en el artículo 11 del reglamento de la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad, Raíces e Hipotecas, que es bien largo, en adelante solo lo vamos a nominar como el reglamento. Y dice este artículo: la unidad de calificación es responsable de que se cumpla el principio de legalidad. Recibidos los documentos, los registradores, guardando estricto orden de presentación, procederán a su examen y verán si cumplen los requisitos legales, generales y especiales, si coinciden con sus antecedentes y si contienen los datos necesarios para la práctica del asiento respectivo. El registrador ordenará la inscripción si no encontrare defecto alguno que lo impida. Observamos pues que aquí tenemos la base legal sobre la cual descansa esa función calificadora que realizamos los registradores. Vamos a referirnos a lo que dice el inciso segundo, que son los requisitos generales. Para ello hemos tratado de establecer una especie de lista, no es que sea estrictamente rigurosa, pero sí aquellos más generales y más comunes de revisión. Para el caso tenemos que cuando el documento llega a manos del registrador, hay que revisar el tipo de servicio asignado en mesa de presentación. ¿Esto por qué? Porque existe una tabla de servicios registrales que está elaborada a partir de los diferentes instrumentos que son sujetos a inscripción. Así, por ejemplo, ustedes nos presentan una compra-venta de una porción de un inmueble, el registrador tendrá que verificar que el servicio asignado sea segregación por venta y no una compra-venta simple, porque pues estamos viendo que se trata de una porción nada más. Luego tenemos el otro requisito que es el notario autorizante. ¿Por qué tenemos que revisar el notario autorizante? Porque de repente puede suceder que en el caso de los notarios, la Corte nos está enviando a nosotros mensualmente la nómina de notarios que están siendo suspendidos o inhabilitados para el ejercicio de la función pública notarial. Por tanto, nosotros tenemos que revisar estrictamente ese detalle, que el notario que esté autorizando el instrumento que va a someterse a la inscripción no se encuentre bajo ninguna de esas sanciones de la Corte Suprema de Justicia. También lo revisamos el requisito del notario porque existen aquellas firmas de abogados en donde se tiene más de un notario. Trabajan en esos consorcios y entonces puede suceder que el documento se haya elaborado en el protocolo de un notario y a la hora de sellar el testimonio le coloquen el sello de otro de los notarios que son parte de ese despacho. Nos ha sucedido y entonces esa es parte de la revisión que nosotros hacemos para ver que efectivamente el notario que está autorizando el instrumento esté plenamente facultado por la sección de notariado y que además sea la persona que viene sellando el testimonio. Este requisito se relaciona estrechamente con la fecha de otorgamiento, que lo hemos colocado en siguiente orden. ¿Por qué? Porque la fecha de otorgamiento para nosotros tiene que ser coincidentes. Para el caso de un notario que esté suspendido, tenemos que ir a ver la fecha de suspensión. Es probable que él otorgó ese instrumento hace un año antes de que lo suspendieran y entonces no habría inconveniente para poder inscribirlo. Revisamos también los datos de los otorgantes. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a ver la capacidad de las partes, ¿verdad? Esa capacidad jurídica, capacidad para poder obligarse en un contrato que está viniendo a ser sujeto de inscripción. También revisamos los antecedentes registrales que se le han marginado, porque muchas veces podemos incurrir al momento de elaborar el instrumento, quizás en la digitación ponemos un número de matrícula invertido y eso ya nos cambia todo
lo que se refiere al antecedente inscrito. Cuando entramos a ver esa matrícula que por poner 07 puso 70, pues le corresponde a otra persona, ¿verdad? Y asimismo revisamos en estos antecedentes los datos de los inmuebles, como son la naturaleza, la superficie, la ubicación, el área, todos aquellos elementos que forman parte de esa identificación inequívoca del inmueble. De igual manera, también revisamos los montos, el monto que se haya colocado en el instrumento para varios efectos. Uno de ellos es precisamente para los derechos de registro. ¿Verdad? Tenemos que verificar que efectivamente la tasa que usted canceló de registro sea la que corresponde a ese monto que se le ha asignado al acto contrato. Pero también nosotros revisamos monto para efectos de saber si es necesario consultar estado tributario, porque el Código Tributario nos impone la obligación a los registradores de que nosotros tenemos que revisar en aquellos contratos que sobrepasen los $30,000 el estado tributario de los otorgantes, porque exige la ley que debe de estar solvente o autorizado por el Ministerio de Hacienda. De igual manera, revisamos los porcentajes de derechos, porque muchas veces en los instrumentos se coloca que el señor fulanito de tal, el tradente, es dueño del 100% y cuando entramos a ver, él solo es dueño de un 50% o solo es dueño de un 33%, está tal vez compartiendo la propiedad con otros 2 hermanos y no es dueño de ese 100% como se ha establecido en el instrumento. De igual manera, nosotros entramos a revisar los gravámenes. Si el inmueble tiene hipotecas, si tiene embargos, si tiene servidumbres o cualquier otra carga, cualquier gravamen que esté afectando el inmueble. Entramos a ver restricciones, que no tenga ningún tipo de restricción como una anotación preventiva de una demanda, una anotación preventiva de banco u puede también tener una restricción de la Fiscalía General de la República y todas esas situaciones que podrían impedir la inscripción del instrumento. De igual manera, revisamos si no existe ningún tipo de advertencia o nota de alerta en el inmueble por algún error registral o algún estudio que se esté realizando sobre el inmueble. Asimismo, también revisamos que no existan documentos con prioridad registral. Esto, pues, precisamente para cumplir con ese principio de supremacía aplicación, que es precisamente la prioridad registral, ¿verdad? Que es esa frase tan famosa que conocemos que primero en tiempo, primero en derecho, ¿verdad? Es decir, que si mi documento entró de segundo, tendrá que esperar a que el que estaba anterior sea inscrito para poder acceder yo a la inscripción. De igual manera, también revisamos el tracto sucesivo, que está regulado en el artículo 43 del reglamento, en el cual debo yo establecer que la persona que viene transfiriendo o grabando el inmueble o modificando cualquier situación sobre el dominio de este, sea la que aparece como titular en el antecedente inmediato anterior que se encuentra inscrito. Así también tenemos que revisar que aparezca agregada la solvencia municipal. Este es un requisito general que a partir del año 2019, que fue reformado el Código Tributario en su artículo 100, nos ha impuesto esa obligación a los registradores que para poder inscribir la transferencia o el gravamen sobre un inmueble debemos solicitar la solvencia municipal. Y por último, como ya había mencionado, también no es que sea este el último requisito, hay muchos más, pero he querido mencionar, como dije, los más generales. También revisamos el estado tributario de la persona si el monto del contrato supera los $30,000. En ese sentido, pues, es que podíamos englobar estos requisitos generales. Pero como decía la base de la calificación,
También en ese examen de legalidad nosotros tenemos que revisar los requisitos de validez de cada acto contrato. Por ahí yo les he colocado el artículo 32 de la Ley de Notariado, que ya todos conocen, pues, que regula toda la estructura de la escritura matriz. Le detalla todos los requisitos que debe contener la escritura matriz. Pero también nosotros tenemos que revisar los requisitos propios de cada acto. Por ejemplo, de la compraventa, vamos a revisar los requisitos de la compraventa, como son que haya capacidad de las partes, que la persona sí tenga la propiedad sobre el inmueble, que se haga la tradición, que esté el testimonio extendido correctamente. Para el caso de la donación, tenemos que revisar que se cumplan los requisitos propios de ese contrato, como son, por ejemplo, que los testigos sean conocidos del notario. Este detalle que les menciono, fíjense que es muchas veces pasado por alto por los notarios, sea por desconocimiento, sea por descuido o pues por diferentes causas, pero muchas veces desconocemos esa regulación expresa que tiene la donación en el artículo 34, inciso segundo de la Ley de Notariado, que dice que los testigos instrumentales deben de ser conocidos por el notario. Entonces nosotros también vamos a ver esos requisitos específicos de cada acto y así, ¿verdad? Por cada acto tenemos que revisar esos requisitos específicos y propios de cada figura. De igual manera, tenemos que revisar también en ese examen de legalidad los requisitos de inscripción, que están regulados en el artículo 62 del mismo reglamento antes citado, y ahí ustedes van a encontrar una lista de requisitos que contiene 10 literales, este artículo, en donde le establece cuáles son todos los requisitos que debe contener el asiento de inscripción. ¿Y de dónde obtenemos esos requisitos? Pues obviamente del instrumento que está siendo sometido a esa revisión, a esa calificación por parte del registrador. De manera pues que con toda esa revisión, la ley nos obliga a que nosotros formulemos una calificación integral y unitaria. Hacemos toda esta revisión exhaustiva porque la ley nos obliga a que de una vez le tenemos que señalar todos los defectos o inconsistencias que le encontremos al instrumento. Y esto lo regula el artículo 12 del mismo reglamento y dice: la calificación será integral y unitaria, debiendo puntualizarse todos los defectos que en ese momento contenga el documento. El registrador realizará la calificación del instrumento a más tardar dentro de los 6 días siguientes a la fecha en que le hubiere sido entregado para tal efecto. Para ello se atenderá tan solo a lo que resulte del título y de los asientos del registro. Siempre que en un documento se haya hecho constar la descripción técnica de una finca, el registrador que deba efectuar su calificación podrá solicitar al requirente de la inscripción que presente el respectivo plano. Aquí en esta disposición encontramos 2 elementos bien determinantes en la calificación. Uno de ellos es el plazo. Dice que a más tardar dentro de los 6 días. Este es el tiempo de respuesta que la ley nos da para poder nosotros entregarle una calificación al usuario, ¿verdad? De un instrumento que ha sido sometido a el proceso de inscripción. Y de igual forma nos regula este artículo la exigencia del plano, la base legal del por qué en aquellos instrumentos que implican una modificación física del inmueble tenemos que solicitar un plano previamente aprobado por catastro, claro, porque es quien lleva ese inventario físico, ¿verdad? La oficina del catastro es quien maneja ese detalle físico de los inmuebles para poder establecer esas modificaciones que se realizan en los actocontratos. Dentro de ese contexto o de ese ámbito de calificación que la ley nos regula, tenemos nosotros que el artículo 3 de la Ley de Procedimientos Uniformes nos establece
que una vez realizada esa calificación, el registrador solo puede, de esa calificación solo pueden resultar 3 tipos de resoluciones. Dice aquí, los registradores calificarán bajo su responsabilidad en forma integral y unitaria los instrumentos presentados para su inscripción. Y dice el inciso segundo, la calificación que de los instrumentos hagan los registradores estará limitada a los siguientes efectos. A. Ordenar su inscripción. B. Observar los vicios, inexactitudes u omisiones de los que adolezcan. O C. Denegar su inscripción. Como podemos apreciar, pues aquí está la base legal en donde se establece al registrador cuál va a ser el resultado de esa calificación. Para el caso que nos ocupa, se trata pues de las observaciones registrales, ¿verdad? Que está regulada en el literal B. Ahora bien, la ley también me establece la forma en cómo el registrador debe de hacer esas observaciones. Y para el efecto tenemos el artículo 11 de la Ley de Procedimientos Uniformes, que dice que cuando los registradores formularen observaciones a los instrumentos presentados, las especificarán y fundamentarán citando las disposiciones legales pertinentes mediante nota que autorizarán con su firma y sello, la cual notificarán al interesado o a su representante, mandatario o encargado para que sean subsanadas en el plazo de 30 días hábiles o hagan uso de los recursos que esta ley les concede. Sobre esta parte final, donde la ley nos está dando el plazo para subsanar observaciones, quiero referirme a que la Ley de Procedimientos Administrativos ha venido a modificar ese plazo. Y en el artículo 88 encontramos esa modificación. Dice, cuando en el procedimiento corresponda al interesado el cumplimiento de cualquier trámite o requisito, ustedes lo podrán leer, dice ahí, de cualquier trámite o requisito, permítanme. El funcionario competente se lo hará saber y le informará cuál es el trámite a realizar y el plazo de que dispone. Como regla general, los interesados estarán obligados a cumplir los trámites que deban realizar en el plazo de 10 días, salvo que por ley se fije otro. Significa, pues, que con la entrada en vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos, ahora el plazo que tenemos para subsanar es de 10 días. Dice el inciso segundo, si los interesados no realizaran las actuaciones procedentes en dicho plazo, caducará el trámite y continuará el procedimiento o se producirá su terminación por caducidad en los términos previstos en esta ley. Entonces, como podemos observar, ya está regulada la forma en cómo se van a realizar esas observaciones. También la Ley de Procedimientos Administrativos establece la forma en cómo se van a notificar esas observaciones. Y es el artículo 104. Dice, el texto de los actos que deban ser notificados o publicados comprenderá la indicación de si cabe o no recurso administrativo y en su caso expresará cuál o cuáles son los recursos procedentes, el plazo para interponerlos, el lugar en que deban presentarse y las autoridades competentes para resolverlos. Esta situación, pues, entiendo yo que ya debería de estar del conocimiento de todos nuestros usuarios, que en las observaciones, a partir de la entrada en vigencia de la LPA, ustedes ya pueden encontrar que los registradores les colocan que esa observación que se le está realizando puede ser sujeta de recurso, le dicen de qué tipo de recurso va a ser objeto y ante quién lo van a interponer y el plazo para hacerlo. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la forma de hacer esas observaciones, resulta imperativo hablar de esta
palabrita tan, pero tan gastada, conocida y que se maneja tanto en los ambientes registrales, tanto por los usuarios como por los mismos empleados y registradores, que es el criterio registral. Resulta que con las diferentes observaciones que se realizan a los instrumentos, es común que nosotros escuchemos decir, es que no hay uniformidad de criterio, es que esa disparidad de criterios registrales nos afectan, dicen los usuarios, y entonces necesitamos que se unifiquen esos criterios porque nos generan un impacto negativo. Sobre esta situación, yo he querido darles a conocer que la uniformidad de los criterios de calificación está regulada en la ley. Y es el artículo 15 de la ley de reestructuración del registro de la propiedad, raíz y hipotecas, el que lo regula. Y dice, con el fin de lograr una aplicación uniforme de la ley, facúltase a la Dirección General de Registros para emitir lineamientos de carácter general cuyo contenido será de obligatorio acatamiento para los registradores en la calificación de casos particulares. Sobre este último aspecto es que yo necesito poner especial énfasis porque la ley me manda a que la Dirección del Registro debe emitir lineamientos para una aplicación generalizada en la calificación de aquellos casos particulares, no es de todos los casos. Y a partir de ahí es que nosotros tenemos que diferenciar, cuando hablamos de criterio registral, tenemos que diferenciar lo que es la interpretación de la ley y lo que es la aplicación de la ley. Porque no solo sucede que los usuarios confunden esta situación, también al interior del registro muchas veces confundimos lo que es la interpretación y la aplicación de la ley. Tratando de explicar esta situación, voy a referirme a la interpretación de la ley. La interpretación de la ley, si nosotros lo buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que interpretar es explicar o declarar el sentido de algo y principalmente el de textos poco claros. Explicar, dice, acertadamente o no, acciones, palabras o sucesos que pueden ser entendidos de varias formas. Si lo trasladamos al ámbito jurídico, diríamos que la interpretación, pues, es aquella actividad intelectiva, ¿verdad?, mediante la cual el registrador, en este caso, que es el aplicador de la ley, realiza ese análisis lógico jurídico, ¿verdad?, para desentrañar el sentido de la norma o el sentido del texto del instrumento cuando éste no esté claro. Y para ello, pues, hará uso de los principios, de la doctrina y de toda la fundamentación que se tiene regulada en relación al caso que está tratando. La interpretación, pues, como mencionaba, no es para todos los casos. El criterio registral, la dirección de registro, no es para todos los casos que tiene que unificar y decir, para la compraventa estos y estos criterios se deben de utilizar. ¿Por qué? Porque en algunos casos y en la gran mayoría, porque son la gran mayoría, solo se trata de aplicación de la ley. Les pongo un ejemplo de aplicación de la ley. Cuando, por ejemplo, el artículo 100 del Código Municipal que ya mencionamos exige que se debe presentar solvencia municipal para las transferencias o gravámenes de inmuebles. Sucede que de repente tenemos un usuario que presenta el instrumento en una oficina X del país. No voy a mencionar nombres porque no quiero generar así como, pues sí, es cierto, a mí me sucedió en esa oficina. No, es un ejemplo que coloco para que nosotros podamos apreciar esta situación de la aplicación de la ley. Yo lo presento ese documento en una oficina X del país y no le anexo solvencia municipal. Y entonces me lo inscriben. Vamos a pensar que fue por descuido, porque no se percató en el momento, el registrador, se le pasó. Pero de repente yo voy y presento otro instrumento en otro registro de otra zona del país
y no le anexo solvencia municipal y me lo observan. Entonces, la reacción es inmediata y el usuario dice, ay, pero ¿cómo puede ser? No tienen el mismo criterio, dice. No hay uniformidad de criterio porque una oficina me está pidiendo solvencia y la otra no. Ahí déjenme decirles que no hay necesidad de unificar un criterio, porque ahí de lo que se trata es una simple y mera aplicación de la ley. Un registrador la aplicó y el otro no la aplicó. Esto es como si, por ejemplo, yo fuese en la carretera panamericana, voy sin mi cinturón, me detiene un retén policial, me coloca la multa por esa infracción de no llevar el cinturón y el otro no me la coloca, el otro me deja pasar. Entonces, ahí no hay una situación de interpretación de la ley, lo que hay es una falta de aplicación. Un policía la aplicó y el otro no la aplicó. Entonces, así es como nosotros podemos identificar que no se trata en todos los casos de criterio registral. En algunos es mera aplicación de la ley. Tenemos para el caso de la cuestión de interpretación de la ley, voy a intentar darles este ejemplo. Como ya dijimos, ¿verdad? Que es para efecto de poder aclarar aquellos aspectos que no están tan claros en un texto o en la ley, valga decir, en el texto del documento. Tenemos para el caso una declaratoria de herederos, hablando de criterio registral. Es una declaratoria de herederos en donde el causante tenía 4 hijos. Primero aceptaron herencia 2 hijos de él, ¿verdad? Y ellos presentaron para inscripción el título que el señor había adquirido la propiedad, pero era un título supletorio, ya no tenían el instrumento, pidieron una certificación literal, porque la ley faculta que cuando no se tiene el título original, ¿verdad? Se puede presentar una certificación literal con la constancia que emita el juzgado correspondiente que no se encuentra ese título original. Y entonces lo somete a inscripción y se inscribe perfectamente. Tenemos para el caso que vienen después los otros 2 hijos a aceptar la misma herencia, ¿verdad? Quieren acceder a la herencia de su padre y nos traen otra vez una certificación literal porque no se tiene el título, pues. Y entonces la presentan, pero esta certificación literal no trae la constancia del juzgado correspondiente. Y entonces nos encontramos ante esa situación, ¿verdad? El título no la trae, no tiene claramente todos los requisitos, no los tiene de manera tangible en donde los podamos apreciar. Entonces el registrador puede, mire cómo esa situación puede prestarse a diferentes formas de ser entendido. Un registrador puede decirle, no se lo puedo inscribir, que la ley exige que en estos casos, cuando usted presente una certificación literal, debe anexarle la constancia del juez en donde establezca que no se cuenta con el título original. Pero puede venir un registrador y dice, bueno, voy a ver, hay un asiento anterior en el que inscribieron ya esta misma declaratoria de herederos a favor de otros herederos de este causante. Y entra a ver y encuentra que efectivamente ese título que fue inscrito en ese momento sí tenía todos los requisitos y está trabajando sobre un mismo inmueble, sobre un mismo folio de inscripción, y entonces el registrador puede razonar perfectamente en base a toda esa gama de elementos que tiene, de jurídicos, de lógica, de doctrina, y decir, yo registrador considero que este documento puede ser inscribible, no obstante que carece de la constancia otorgada por el juzgado, pero si no la tenía cuando primeros hijos, tampoco va a tener ahora el documento original el juez. Entonces siempre me va a entregar una constancia diciendo que no lo tiene. Y como ya obra en el registro ese documento con el anterior título que fue inscrito a favor de los otros 2 hermanos, el registrador puede válidamente motivar su resolución y ahí está él aplicando esa interpretación de la ley
y dice, yo lo inscribo por estas y estas razones. Entonces, ahí sí nos encontramos ante esa situación de disparidad de criterio. Ve qué diferente es, porque el mismo instrumento se presta a dos interpretaciones y las dos pueden ser válidas, porque como dice el concepto de la Real Academia, se refiere a explicar acertadamente o no. ¿Cómo vamos a saber si es acertada? Pues cuando venga la dirección de registro y unifique cuál de las dos formas de actuar es la correcta, ¿verdad? Esa es la forma en cómo tendríamos que obtener esa unificación de criterios. Espero que esto pues presente la ilustración que he querido y voy a pasar al tratamiento que debemos darle a partir de esto, del criterio y de la interpretación de la ley. Voy a pasar al tratamiento que debe ser el sugerido para tratar las observaciones registrales. Y primero es que lo primero que el usuario debe de hacer al recibir una observación registral es ir a revisar esos defectos que el registrador le está señalando. Él va a ir a ver, me dice que falta solvencia. Ah, sí, es cierto, no la anexé. O no, sí la anexé, ¿verdad? ¿Qué pasa? Él no la vio. Entonces tengo que ir a revisar todos esos defectos que el registrador me está señalando para constatar que efectivamente son ciertos o no lo son. Lo siguiente que tengo que hacer es ir a revisar las disposiciones legales que el registrador me está citando. ¿Por qué? Porque la ley dice que el registrador está obligado a fundamentar sus resoluciones. Yo tengo que ir a ver que la base legal que él me ha citado sea la aplicable a ese requisito que me está exigiendo. Le pongo un ejemplo. Para el caso de la cancelación de hipotecas, me dice la ley que yo la puedo realizar en un acta notarial que iniciará, dice, inmediatamente al pie del documento que contiene la hipoteca. O la puedo realizar mediante una escritura pública en la cual voy a tener que describir todo el inmueble. Resulta que para eso le citamos la base legal, ¿verdad? Y entonces le damos la base que es el 743 del Código Civil, en donde dice que cómo se va a realizar la cancelación de la hipoteca. Pero viene la persona y me presenta la cancelación en una escritura pública. Y yo le cito la base del acta notarial, que es la del 743. Entonces ahí, cuando yo, usuario, voy a revisar esas disposiciones, estoy viendo que me está exigiendo un requisito, pero la base que está utilizando para exigírmelo no es la correcta. Entonces, una vez que yo logro desenmarañar todas esas situaciones que contiene la observación registral, yo voy a saber cómo poder afrontarla. Vea, si yo constato, yo usuario me doy cuenta que sí, efectivamente todo lo que dijo el registrador fueron omisiones y que es necesario corregirlas, entonces voy a la parte de la subsanación que ya está regulada en los artículos 8 y 9 de la Ley de Procedimientos Uniformes, que me dice que es a través de sustitución de folios, si el protocolo aún está vigente, o si es a través de una escritura de rectificación o de aclaración, ¿verdad? En ese caso, creo yo, estamos bastante claros de que una vez que haya hecho toda esa revisión, voy a poder definir si lo que corresponde es subsanar o lo que corresponde es atacar esa resolución que yo he detectado que es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque la base jurídica que está utilizando no es la correcta al requisito que me exige, o porque el requisito que me está exigiendo está en el acto contrato y probablemente el registrador no lo haya visto en ese momento, lo haya pasado por alto. En ese caso, nosotros tenemos, para poder dar solución a esas situaciones que ustedes ya han detectado, primero, la audiencia con el registrador asignado.
Usted puede ir y solicitar la audiencia con el registrador porque esa es una obligación que el registrador tiene de dar audiencia, una obligación legal, ¿verdad? Y entonces usted va y le solicita, mire, licenciado, fíjese que en esta y esta situación que usted me señala, yo he revisado y el dato está en el texto del contrato. Ahí aparece. O usted me dice que no le agregue solvencia y sí está agregada la solvencia. Entonces, el registrador muy sensato, pues, va a recibir, ¿verdad? Esa sugerencia que usted le hace y revisa y se da cuenta que efectivamente sí, fue un error, fue un yerro, pues, y como humanos estamos expuestos a eso. Y él lo puede corregir. Nosotros también hemos utilizado la audiencia con el registrador jefe. Con la audiencia con el registrador jefe, yo quiero que tengamos especial cuidado, porque con el registrador jefe, si nosotros vamos y exponemos el caso antes de hablar con el registrador auxiliar, es bien difícil que él pueda cambiar una resolución que ha dado un registrador auxiliar si no es a través de un recurso, ¿verdad? Por eso yo siempre sugiero que la primera opción sea acudir al registrador asignado, porque pudo ser, como dije, un descuido, una falta de percepción en el momento, no lo vi de esa forma y ahora que lo leo más detenidamente, tiene razón. Me equivoqué, fallé y es correcto. Vamos a calificar su documento. Ahora bien, cuando yo digo que con el registrador jefe la única forma en la que éste puede cambiar esa resolución es porque es el mecanismo legal que la ley franquea. Esperemos que este sea el último, la última opción, ¿verdad? Que se tenga que tomar, pero si la tengo que tomar, no le tengamos temor, estimados usuarios. Yo quiero decirles que el recurso es importante y necesario para que nosotros podamos también generar esa unificación de criterios de la que antes hemos hablado. Porque si nosotros no sistematizamos esa interpretación, usted va a solucionar, ya sea con el registrador jefe o incluso con la misma dirección, usted lo va a solucionar de forma mediática. Pero eso no va a desaparecer si no se tiene establecido a través de un medio impugnativo que esa es la forma de poder nosotros realizar la interpretación de ese caso, de esos casos en particular, porque como ya decíamos en el 15, la ley nos manda a unificar criterios de interpretación en casos particulares, ¿verdad? No en todos. Significa pues que no en todos voy a necesitar poner recursos, porque muy probablemente en algunos de ellos usted va a lograr superar la situación con la audiencia que usted haga con el registrador auxiliar. Quiero referirme a este elemento pero tan usado últimamente, y es la queja. Lo he colocado inmediatamente después del tema de los recursos porque estamos nosotros recibiendo una serie de quejas, pero la ley en los derechos de las personas frente a la administración, en la ley de procedimientos administrativos, nos regula precisamente ese derecho que tenemos a presentar reclamos a la administración pública. Dice el artículo 16, sin perjuicio de los derechos reconocidos en la Constitución de la República y las leyes, las personas en sus relaciones con la administración pública son titulares de los siguientes derechos. Numeral 6, a presentar quejas, sugerencias y reclamaciones ante la administración pública. Los ciudadanos también tendrán derecho a presentar recursos contra actos o resoluciones de la administración pública de acuerdo al ordenamiento jurídico. Yo he querido subrayar la parte donde dice presentar recursos porque ustedes ven que esta disposición se ubica en el título de los derechos de las personas frente a la administración. Si ustedes tienen la oportunidad de revisar ese artículo 16, verán que se ubica en ese título.
¿Qué significa? Pues que en todos aquellos aspectos administrativos que tienen que ver con la administración pública, con el servicio que prestamos al usuario, usted nos puede poner quejas, sugerencias y reclamos de todo tipo. Usted quéjese si el registrador no le dio audiencia. Puede válidamente interponer la queja porque es una obligación del registrador, tanto el registrador auxiliar como el registrador jefe. Usted puede quejarse de que nos tardamos mucho en el tiempo de atenderle, que esperó mucho. Puede interponer la queja, es un aspecto administrativo. Usted puede quejarse de que no le atendemos las consultas por teléfono. Por supuesto que puede quejarse y vamos a entrar a examinar esas quejas porque la administración del CNR está muy dada a trabajar en esa atención eficaz para nuestros usuarios. Usted puede también interponer quejas por el estacionamiento, que son muy comunes, ¿verdad? Y están facultados plenamente por la ley. Pero sobre las resoluciones, dice la ley, contra actos o resoluciones, dice que también, dice, tendrá derecho a presentar recursos. Lo que sucede es que a veces la resolución o el acto que el registrador realiza lo atacamos con una queja. Y puede ser, como dije antes, que nosotros obtengamos una respuesta, pero esa es una respuesta mediática. Esa es una respuesta que solo me resuelve para ese documento en particular. Y cuando vuelva a presentar en otro registro, o con otro registrador incluso de la misma oficina, puede ser que me encuentre nuevamente con una observación similar. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a sistematizar esa interpretación de la norma con relación a ese caso en particular. Por eso es que, como les mencionaba anteriormente, no le tengamos temor al recurso. Interpongámoslo si hay que interponerlo. Por supuesto que antes vamos a agotar todas las otras vías que les he mencionado, ¿verdad? Porque las ventajas que me ofrece el medio de impugnación es que primero genera un control sistematizado, ¿verdad? De esos criterios de interpretación registral. Segundo, me genera esa jurisprudencia registral, que es la que va a permitir a la dirección de registro emitir esos lineamientos, ¿verdad? Que dice el artículo 15 de la ley de reestructuración. Entonces, la ganancia realmente es mayor que si yo interpongo una queja por una resolución, porque solo me va a resolver para ese momento. Significa pues que no es que estemos desprotegidos como usuarios. La ley le franquea una serie de alternativas por las cuales usted puede abordar esas observaciones registrales y, como ya dije, que deben de tener todos esos requisitos que hemos mencionado y que si no los tienen, también perfectamente las podemos atacar. No voy a entrar a referirme a la parte recursiva porque eso pues tiene que ser objeto de un webinar aparte y quizás una jornada mucho más extensa porque es un tema bastante profundo, pero es la manera en cómo nosotros podemos ir mejorando en esa actividad de la calificación de los documentos y que estamos en toda la disposición de poder prestar ese servicio de la mejor manera, de una manera eficaz para nuestros usuarios, pero siempre en esa sintonía, ¿verdad? Que sea pues tanto el usuario ejerciendo correctamente las soluciones que la ley le franquea como el funcionario registral dando la respuesta que la ley también establece para ese tipo de casos. Mis queridos usuarios, esta ha sido la presentación que he tenido a bien para ustedes. Haya sido de su agrado, que les sea de utilidad y vamos a seguir trabajando para continuar mejorando en esa atención de los servicios y en ese aprendizaje mutuo que estamos en este camino con la escuela registral. Muchas gracias. Rosa Norma, gracias por tan importante conferencia. Para nosotros es gratificante todos los temas que causan impacto, que son el diario vivir para los usuarios.
Creo que eso es sumamente valioso. Esto demuestra también ese acercamiento que se está teniendo entre el Centro Nacional de Registros y sus usuarios. Ese es el deber ser. Nosotros nos vinculamos directamente en las necesidades del usuario, decirles pues que hay servicios en línea, que hay sistemas de atención al cliente sumamente personalizados, y eso hay que aprovecharlo y recordarles los temas que sean de su interés. Por favor, en este chat se pueden poner esos temas, nosotros los programamos, los podemos desarrollar, hablamos con nuestros directores de los procesos sustantivos, ahí clasificamos con nuestros directores cuáles van a ser las temáticas a desarrollar, y eso nos permite la posibilidad de llegar a ustedes. Un saludo especial siempre de nuestra directora ejecutiva, la licenciada Tania Cortés, de nuestro subdirector ejecutivo, el licenciado Constantino Pérez, del director de la propiedad de raíz e hipotecas a nivel nacional, el licenciado Julio Palacios. Para nosotros es sumamente gratificante también a todos los capacitadores, a todos los formadores en materia registral, cartográfica. Y Rosa Norma, de verdad, muchísimas gracias por esa cooperación incondicional que siempre se da por parte de tu persona. A nuestros usuarios, gracias por estar presentes. Y primero Dios, nos vemos el próximo viernes con una nueva temática. En este momento estamos organizando todos los temas del año 2021. Estamos en la espera de que nos hagan llegar las temáticas. Gracias por su presencia y nos vemos en el próximo programa número 4. Y espero que para el próximo viernes ya tengamos ese desarrollo de las programaciones. Hasta pronto, espero pasen un feliz día y muchas gracias por su presencia. Gracias.